Bienvenidos a Ecos del Abismo. Las noches en la granja siempre me han dado una sensación de tranquilidad. El viento que mueve los campos de maíz, los animales que se acomodan para descansar, todo parecía estar en paz esa noche de verano. Sin embargo, cuando los perros comenzaron a ladrar como nunca antes, supe que algo no andaba bien. Caminé hacia la puerta, la escopeta de mi abuelo en la mano, intentando ver a través de la oscuridad. Los ladridos eran cada vez más intensos, y entre el sonido de los animales agitados, escuché algo que me congeló la sangre. Voces humanas, susurrando desde el maizal. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. ¿Quién estaría a esa hora en medio de los campos? Sin embargo, los susurros continuaron, y con ellos, los ladridos de mis perros no cesaban. Decidí acercarme, con la linterna en una mano y el arma en la otra. Cada paso hacia el campo me hacía dudar más de lo que estaba haciendo. Pero no podía ignorar que algo o alguien estaba ahí. Cuando llegué a la entrada del maizal, los susurros se convirtieron en murmullos agitados, como si un grupo de personas estuviera hablando entre dientes. Respiré profundo y di el primer paso dentro del maizal. A mi alrededor las espigas crujían bajo mis pies, y el silencio se volvió pesado. Solo se escuchaban mis pasos y otro sonido. Pasos. Más de uno, diría yo. De pronto, los murmullos se apagaron. Me detuve. El viento soplaba suave, pero no se escuchaba ni un susurro más. Mi corazón latía con fuerza, y en ese momento, escuché lo que parecía un canto. Era un sonido lejano, rítmico, como si alguien estuviera recitando algo en un idioma que no podía entender. Apunté la linterna hacia adelante, pero solo veía maíz. Sin embargo, algo me decía que no estaba solo. Sentí una presencia, varias en realidad, moviéndose a mi alrededor. Decidí avanzar un poco más, aunque mi instinto me pedía regresar corriendo a la casa. Entonces lo vi. Entre las filas de maíz, una figura oscura se destacaba, inmóvil, observándome. Mi respiración se entrecortó. Levanté la escopeta y grité: «¡Sal de mi granja!». Pero la figura no se movió. No hice otra cosa que retroceder un paso. En ese instante, de entre las sombras, aparecieron más figuras. 6, 7. No lo sé, pero todas se quedaron ahí, de pie, rodeándome, sin hacer un solo movimiento. Sentí que el aire se volvía más denso, y ese cántico volvía a resonar en mis oídos. Mi primer impulso fue disparar al aire. El ruido retumbó por todo el campo, pero no hubo ninguna reacción. Las figuras seguían ahí, como si el sonido no les afectara. Entonces, una de ellas dio un paso hacia adelante. Mi cuerpo temblaba, pero logré mantenerme firme. «No me acerques más», advertí. Sin embargo, la figura continuó su avance, lenta pero decidida. No pude evitarlo y disparé, esta vez directo hacia el suelo frente a sus pies. El disparo hizo eco, y por un momento, todo quedó en silencio absoluto. Pero después, las figuras comenzaron a retroceder. Sin darme la espalda, desaparecían una a una en la oscuridad del maizal. Me quedé ahí, inmóvil, sin saber si debía seguir avanzando o retroceder. La sensación de que algo estaba a punto de suceder me atormentaba, pero decidí volver a la casa. Sentía que, si me quedaba más tiempo, no saldría con vida. Al darme vuelta para regresar, vi algo en el suelo, un círculo de velas, y en el centro, lo que parecía ser la cabeza de una vaca. Me quedé helado, incapaz de comprender qué significaba aquello. ¿Qué clase de ritual estaban haciendo? Retrocedí unos pasos, manteniendo la escopeta en alto. Mi mente no podía procesar lo que veía, pero tenía claro que no estaba solo en esos campos. Mientras caminaba de vuelta hacia la casa, los murmullos comenzaron de nuevo. Esta vez eran más fuertes, más cercanos, pero no me detuve. Corrí hasta la puerta y la cerré con fuerza, asegurando cada ventana. Los perros seguían ladrando, pero yo solo podía pensar en lo que había visto. Sabía que tenía que llamar a la policía, pero en ese momento, ni siquiera estaba seguro de qué podía decirles. ¿Quién iba a creerme? Cuando finalmente me atreví a mirar por la ventana, las figuras ya no estaban. Solo el silencio de la noche, roto por el susurro del viento y el eco de las voces que nunca olvidaré. Llamé a la policía, pero no encontraron nada. Ni las velas, ni la cabeza de la vaca, ni rastros de las figuras. Solo el silencio. Aún no entiendo qué ocurrió aquella noche,
Pero sé que desde entonces, cada vez que los perros ladran en la oscuridad, un escalofrío recorre mi espalda. Colocamos cámaras de seguridad en toda la granja, pero hasta ahora no han registrado nada fuera de lo común. Sin embargo, la sensación de que algo o alguien sigue observándonos desde el maizal nunca me abandona. Bienvenidos a Ecos del Abismo. La vida en la granja suele ser tranquila, pero esta noche en particular, sentí algo extraño en el aire. Mientras me preparaba para cerrar el granero, escuché algo que no debería estar ahí. Un susurro. Me detuve en seco, con la llave en la mano, intentando escuchar mejor. Lo volví a escuchar, pero no venía de ningún lugar cercano. Parecía provenir de más allá, desde los árboles. Miré hacia el bosque que rodea la propiedad, pero todo estaba en completa oscuridad. Los susurros continuaban, y por un instante pensé que tal vez alguien se estaba escondiendo entre los árboles, observándome. A pesar de que no soy una persona fácilmente asustadiza, esa noche algo me hizo sentir vulnerable. Cerré el granero lo más rápido que pude y comencé a caminar hacia la casa, pero los susurros no cesaban. Al contrario, parecían estar más cerca. Me giré hacia el granero, convencido de que alguien estaba ahí, pero no vi nada. Solo el viento movía suavemente las puertas de madera, pero los susurros seguían, bajos y constantes, como si alguien estuviera tratando de comunicarse conmigo sin ser escuchado por otros. Apresuré el paso, sintiendo que algo me seguía desde la oscuridad. Entré en la casa y cerré todas las puertas y ventanas. Por un momento, el silencio me envolvió y comencé a pensar que todo estaba en mi mente, hasta que el perro empezó a ladrar. El ladrido fue fuerte y continuo, dirigiéndose hacia la puerta trasera. Mi corazón se aceleró al recordar los susurros. Algo, o alguien, estaba en la propiedad. Tomé una linterna y mi rifle, y salí al patio trasero con el perro. Caminamos hacia el granero, el perro tirando de la correa y ladrando como si intentara advertirme de un peligro inminente. Mi linterna barría la oscuridad, pero no veía nada fuera de lo común. Sin embargo, los susurros volvieron, esta vez más claros. Provenían del lado del granero. Me acerqué lentamente, apuntando la linterna hacia la esquina del edificio. No había nadie, pero los susurros seguían, como si alguien estuviera escondido en las sombras, observándome. De repente, un crujido detrás de mí me hizo girar. Unas ramas se rompieron bajo el peso de algo, pero no pude ver qué era. El perro, sin embargo, estaba inmóvil, mirando fijamente hacia los árboles. Lo llamé, pero no respondió. Solo siguió observando algo en la oscuridad. Di unos pasos hacia adelante, siguiendo la dirección de su mirada. Y fue entonces cuando lo vi. Una silueta oscura, inmóvil, justo al borde del bosque. Mi linterna no alcanzaba a iluminarla completamente, pero podía ver su contorno. Era una persona, o al menos, eso parecía. Grité, exigiendo que se identificara, pero no hubo respuesta. Los susurros se intensificaron, esta vez más fuertes, más insistentes. Era como si vinieran de todas partes, resonando en mi cabeza. Levanté el rifle y lo apunté directamente hacia la figura, pero no disparé. Algo me decía que eso no era lo que debía hacer. Entonces la figura dio un paso hacia atrás, perdiéndose en la oscuridad del bosque. El perro soltó un ladrido agudo y se echó a correr hacia la casa. Lo seguí, mi corazón latiendo desbocado. Cuando llegué a la puerta trasera, me volví para mirar una última vez hacia el bosque. Las sombras se movían entre los árboles, pero no había ningún sonido, solo el silencio más absoluto. Entré a la casa y cerré con llave, sintiéndome completamente expuesto. Llamé a la policía, explicando que alguien había estado en la propiedad. Me dijeron que enviarían una patrulla, pero que podría tardar un rato en llegar. Mientras esperaba, me senté en la sala con el rifle en las manos, escuchando cualquier sonido que viniera desde afuera. Los susurros volvieron, pero esta vez más distantes, como si estuvieran retirándose. Me acerqué a la ventana, pero no vi nada. Solo el viento moviendo las hojas de los árboles. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que lo que había visto no era una simple figura. Cuando la policía llegó, revisaron la propiedad. No encontraron huellas ni señales de que alguien hubiera estado ahí. Les conté sobre los susurros y la figura en el bosque, pero parecieron no tomarme en serio.
Me dijeron que probablemente eran animales o el viento. Aún así, después de que se fueron, la sensación de ser observado no desapareció. Sabía que, aunque no hubieran encontrado nada, algo seguía allí, acechando en la oscuridad. Algo que no quería ser descubierto. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, con las luces encendidas y el rifle en mis manos. Los susurros no volvieron, pero el silencio era igual de inquietante. No sabía qué había visto, pero una cosa era clara. Lo que sea que estuviera en el bosque, no era humano. Al día siguiente, revisé los alrededores del granero con más detalle. Lo único que encontré fueron unas extrañas marcas en la tierra, como si algo pesado hubiera sido arrastrado. Nadie pudo explicarme qué eran, y hasta hoy no he vuelto a escuchar esos susurros. Puse cámaras alrededor del granero, pero nunca captaron nada extraño. Sin embargo, cada vez que paso cerca de esos árboles, siento que algo me observa desde la oscuridad, esperando el momento adecuado para regresar. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Era una de esas noches en las que el viento parecía susurrar a través de las hojas del maíz, y la luna apenas iluminaba los caminos de tierra que rodeaban la granja. Estaba terminando de cerrar el establo cuando mi perro comenzó a ladrar con fuerza. Lo vi mirando fijamente hacia los campos, en su actitud, su cuerpo rígido y el pelaje hacia la dirección de sus ladridos, y ahí lo vi. Una figura solitaria de pie entre las hileras de maíz, inmóvil, observándonos. Me quedé paralizado por un segundo, tratando de entender lo que veía. A esa hora de la noche, no había motivo para que alguien estuviera en el campo. Pensé que tal vez era uno de los vecinos, pero la figura no se movía, solo permanecía ahí, como una sombra. Grité preguntando quién era, pero no obtuve respuesta. El perro seguía ladrando, como si intentara advertirme de algo. Decidí acercarme un poco más, linterna en mano, para ver mejor, aunque cada paso hacia ese desconocido hacía que mi estómago se encogiera de miedo. Cuando la luz de la linterna iluminó la figura, me di cuenta de algo aún más extraño. Llevaba una especie de máscara, hecha de cuero o algún material oscuro, y sus ojos parecían estar ocultos tras ella. Me quedé a unos metros de distancia, incapaz de hablar. El viento sopló con más fuerza, y por un momento pensé que la figura iba a moverse, pero no lo hizo. Solo se quedó ahí, mirándome. La sensación de peligro era palpable, pero algo dentro de mí me impedía darme la vuelta y correr. Decidí regresar a la casa. No quería provocar nada que pudiera desencadenar una situación peor. El perro se mantenía cerca de mí, pero seguía mirando hacia el campo, gruñendo bajo. Apenas llegué a la puerta, cerré con llave y apagué las luces. Desde la ventana, vigilaba los campos, esperando ver algún movimiento. Sin embargo, la figura ya no estaba. El campo de maíz lucía tranquilo, pero sabía que lo que fuera que había visto no se había ido muy lejos. Pasaron unos minutos, y justo cuando comenzaba a relajarme, escuché un golpeteo suave en la ventana trasera. El corazón me dio un vuelco. Fui hacia la ventana lentamente, tratando de no hacer ruido, y lo vi nuevamente. Estaba de pie, justo frente a la ventana, mirándome a través del cristal. Retrocedí. Mi mente se negaba a procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo había llegado tan rápido hasta la casa? Mi respiración se aceleró, y sin pensarlo, corrí hacia la escopeta que guardaba en el armario. Con el arma en la mano, volví a la ventana, pero la figura ya no estaba. Salí corriendo al patio, buscando alguna señal de dónde podía haber ido. Todo estaba en silencio, demasiado silencio. El perro no ladraba, el viento había cesado, y todo el ambiente se sentía pesado. De repente escuché un crujido detrás de mí, como si alguien hubiera pisado las hojas secas del suelo. Giré rápidamente, apuntando el arma, pero no vi a nadie. Mi respiración era rápida y entrecortada, y sabía que no podía quedarme afuera más tiempo. Entré corriendo a la casa y cerré la puerta con fuerza. Estaba seguro de que algo o alguien me estaba acechando. Sentí una presencia, aunque no podía verla. Los minutos pasaban lentamente mientras me mantenía alerta, el arma lista en mis manos. Fue entonces cuando el perro comenzó a gemir, mirando hacia el sótano. No entendía por qué, pero algo lo inquietaba ahí abajo. Lentamente, abrí la puerta que daba al sótano y descendí con cuidado.
cada paso resonando en la oscuridad. El ambiente era sofocante. No había estado en el sótano desde hacía semanas, y todo estaba cubierto de polvo. Mientras avanzaba, noté que la puerta que daba al exterior estaba entreabierta. Mi sangre se heló. ¿Cómo era posible? Me acerqué a la puerta, el arma en alto, y la abrí del todo. La figura estaba ahí, en el umbral, mirándome con esos ojos ocultos tras la máscara. Esta vez, no me quedé paralizado. Disparé. El disparo resonó en el sótano, pero la figura no se movió. O, al menos, no como esperaba. Se desvaneció, como si fuera una sombra atrapada en la oscuridad. Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo, y supe en ese momento que lo que había enfrentado no era algo humano. Corrí hacia la planta principal de la casa, asegurando todas las puertas y ventanas una vez más. El perro estaba nervioso, y yo temblaba sin control. Sabía que, aunque ya no pudiera ver a esa figura, seguía ahí afuera, esperando el momento adecuado para volver. A la mañana siguiente, revisé la puerta del sótano. No había señales de que alguien hubiera forzado la entrada, pero las marcas en la tierra afuera sugerían que algo había estado ahí. No sé si fue un sueño o una pesadilla hecha realidad, pero desde esa noche no puedo dejar de sentir que sigo siendo observado. Colocamos cámaras en toda la granja, pero hasta ahora no han captado nada extraño. No obstante, cada vez que el viento susurra entre las hojas del maíz, me pregunto si esa figura aún está ahí, esperando el momento adecuado para regresar.